Muy buenas noches, Dios me los bendiga a todos en esta hora. Les saludamos desde acá, desde la República de Colombia, ciudad de Bogotá. Les habla la comisionada Aurora Pérez y hoy comenzamos el segundo módulo que es Fundamentos del Capellán. Voy a leer para ustedes los objetivos de la clase. Conocer los fundamentos principales de un capellán. Identificar los principios del servicio. Conocer algunos requisitos del aspirante al capellán y saber los principios y disciplinas del servicio del capellán. Como podemos hablar un poco, en el Antiguo Testamento no aparece realmente la palabra capellán como tal, es un término mucho más tardío, porque si nos vamos al Antiguo Testamento, sí hubieron figuras que cumplieron con estas funciones parecidas, acompañar espiritualmente al pueblo, especialmente en los contextos militares, políticos o de liderazgo. El capellán táctico cristiano cumple una misión espiritual muy esencial en los contextos de alta exigencia física, emocional y moral, como fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, protección civil o equipos de respuesta ante la crisis. Su labor no se limita a la asistencia espiritual, sino que se extiende al acompañamiento integral del ser humano, ofreciendo guía espiritual, apoyo emocional y dirección ética en las situaciones donde la vida, el deber y la fe se enfrentan constantemente. En sí, el concepto moderno de un capellán, sacerdote asignado a un ejército, a un rey o a una institución, no existía formalmente, pero sus funciones sí estaban repartidas entre sacerdotes, levitas y profetas. Ellos cumplían con el rol de guía espiritual, eran mediadores con Dios y también eran consejeros. Por lo menos los sacerdotes, o sea, los descendientes de Aarón y los levitas, ellos eran responsables del culto y de la ley y muchas veces acompañaban al pueblo en momentos clave, incluso de la guerra. Las funciones principales de ellos eran ofrecer sacrificio, consultar a Dios antes de las batallas y animar espiritualmente al pueblo. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio 20, del 2 al 4, aquí vemos cómo el sacerdote se muestra hablando al ejército antes de la batalla. En número 31, 6, también vemos a Fines, que acompaña al ejército con los utensilios sagrados. En este caso, lo que son las copas y las trompetas. El arca de la alianza simbolizaba la presencia de Dios. Eso lo sabemos todo. Pero a menudo era llevada al campo de la batalla. Los sacerdotes que custodiaban el arca de la alianza cumplían un rol espiritual muy crucial. Dice que ellos no peleaban directamente, pero recordaban que la victoria dependía de Dios. Como por ejemplo Josué, cuando conquistó a Jericó en el libro de Josué, capítulo 6. Los profetas funcionaban también como auténticos capellanes reales. Ellos aconsejaban a los reyes, los confrontaban cuando se apartaban de Dios, interpretaban la voluntad de Dios divina en decisiones políticas y militares, como por ejemplo, aquí vemos a Samuel con Saúl y David, el profeta Natal con el rey David y el profeta Gad, llamado también el vidente de David. Estos profetas no estaban al servicio del poder, sino al servicio de Dios. Y estaban muy claritos en la posición que Dios le había dado en un gobierno. Entonces, ellos eran muy esenciales realmente en este gobierno del Señor sobre la tierra. Si puedo, hay una tabla que quise pues colocar aquí como para que se guiaran realmente como las diferencias pues de lo que es de la función que hacían estos hombres en el Antiguo Testamento y lo que son los capellanes de hoy en día. Entonces, en el Antiguo Testamento hay una función religiosa central, hay un ligado al culto y sacrificio, hay autoridad divina directa y los profetas confrontaban al poder. Entonces, el capellán de hoy en día, ¿qué es lo que hace? Acompaña espiritualmente al prójimo o a las personas. Aquí ya no se hacen sacrificios. Aquí hay
autoridad pastoral y aquí los capellanes suelen ser neutrales ante ciertas situaciones. Sobre esa base, como introducción al fundamento, a los fundamentos del capellán, sobre esa base percibimos que no era algo nuevo, sino que eso ya viene con sus raíces históricas. Y le digo una cosa, el gobierno romano, él tomó esto como, como si fuera un tema muy importante para ellos. Como ellos siempre están imitando al pueblo de Dios, ellos tomaron esta parte como de ellos mismos, como si ellos de ellos mismos estuvieran dando este ejemplo. Pero ya lo afirmé con versículos bíblicos que ya esto venía del tiempo del Antiguo Testamento. Así que esto no era nada nuevo. Y aunque después de todo esto, esto fue ellos creyeron que fue un tema de ellos lo impusieron ante la sociedad, como si ellos fueran los que realmente dieron lugar a esto. Entonces, ¿qué pasó? Que aquí los ingleses, al ver esto, lo adoptaron también. Y ya después fue trascendiendo a estos países latinos como Colombia, Panamá y muchos otros países, Argentina y hasta lo último ya aquí de lo que es el Suramérica, lo adoptaron entre todos estos pueblos evangélicos. Entonces, con motivo de las políticas de lo que es la libertad religiosa, la iglesia tenemos la enorme responsabilidad de preparar a quienes han sido llamados en la capellanía. Entonces, la escuela de formación del capellán táctico nos enfocamos en el servicio. Esa es la esencia de todo aquí. Realmente no es otra cosa, sino nos quedamos realmente con el propósito y con el objetivo de servir. Entonces aquí esto no se trata de títulos, esto no se trata de que usted vaya al instituto bíblico, usted haga todos los cursos que usted quiera, esto no depende de esto, sino de la orientación de ayudar. O sea, lo que usted tiene que realmente entender es que usted vino fue a servir y no a ser servido. Esto que le quede bien claro, porque esto, si el capellán no le queda claro esto, entonces no lo ha entendido verdaderamente. Aquí no depende de lo que brilla delante de los demás, sino de que su trabajo le dé satisfacción no solamente a usted, sino al Señor que lo está viendo a usted. Entonces esto debe ser algo que nace del corazón, o sea, que te trae paz a tu vida y proviene del corazón de nuestro Dios, porque Él es el único que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando vamos a las Escrituras, leemos una poderosa enseñanza de Jesús, que en el momento final de nuestra vida, dice que Él reconocerá a quienes dispusieron su vida al servicio de los más necesitados. Entonces, quiero compartir con ustedes un versículo de la Biblia que está en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo del 35 al 40. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo me visitaste y en la cárcel y viniste a mí. Es necesario recordar siempre estos versículos, porque es la esencia de nosotros los capellanes. Usted ha tenido una inquietud con el tema de la capellanía. De hecho, usted decidió hacer este curso. Lo más probable es que haya escuchado la voz de Dios en el fondo de su corazón, llamándolo a servir. Entonces yo le digo en esta hora, esto realmente es un viaje maravilloso, que solamente aprenderá las bases para desarrollar la capellanía. Entonces, mire, esto va a ser realmente su radio de acción, va a ser su alcance ministerial y también va a ser la forma como usted podrá ejercer una influencia de parte de Dios en medio de su pueblo. Por eso le animamos en esta hora a que siga perseverando en este proceso formativo. Esto enriquecerá sus conocimientos, pero al mismo tiempo será edificante en su ministerio que Dios le ha entregado aquí en esta tierra. Hoy le animo a que usted va a comenzar, pero la meta realmente es terminar en victoria todo el curso, desde que usted empieza hasta que usted termine. No deje esto por la mitad.
Realmente vale la pena tener todos estos conocimientos. Entonces entramos en materia. Vamos a ver 3 fundamentos principales, como es la compasión, como es el servicio y como es el compromiso. Empecemos por la primera parte. El primer principio, que es la compasión. ¿Qué quiere decir la palabra compasión? Esto deriva del antiguo hebreo que quiere decir, se escribe raham, que indica la muestra de misericordia y el albergue de piedad. La compasión cristiana realmente es la acción y el efecto de compadecerse de las desgracias de los que sufren. Pero, ¿qué es tener compasión por las almas? Vayamos al libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 13. Leo para ustedes. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dios no es indiferente al sufrimiento humano. Él se acerca, Él escucha y Él actúa. Él no es un Dios sordo. Él no es un Dios de lejos. Él es un Dios de cerca. Dice la Escritura que a los humildes, a los de contrito corazón, Él los mira desde cerca. Entonces que tengamos pendiente este Salmo 103 que nos habla demasiado sobre la compasión del Señor. Podemos ver también la compasión en el modelo de Jesús. Vayamos a Mateo 9:36. ¿Qué dice Mateo 9:36? Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. También vámonos al libro de Marcos 1:41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó. La compasión de Cristo no solo fue emocional, fue activa. ¿Por qué? Porque él lo primero que hizo fue tocó al enfermo, escuchó al rechazado, consoló al afligido y perdonó al pecador. El capellán, siguiendo este ejemplo, no solo habla, sino que se involucra humanamente. No es solamente decir las cosas o darnos cuenta de la situación de una persona que está necesitada. Es realmente involucrarse humanamente. Usted debe accionar. Usted no se puede quedar en lo que vio ni en lo que escuchó, sino que usted debe accionar lo que Dios ha puesto en usted, que es la compasión y practicarla. La compasión como base de acompañamiento pastoral. ¿Cómo así? El capellán trabaja en contextos como es la enfermedad, la crisis, violencia, duelo y estrés extremo. En esas situaciones usted debe hacer un acompañamiento pastoral. Por eso también nosotros, dentro de la capellanía y dentro de la escuela de formación, nosotros damos una clase que se llama consejería pastoral. Esto es muy necesario también tener esto como base, porque cuando vienen los momentos de enfermedad, ¿usted qué le va a decir al enfermo? ¿Qué consejo usted le va a dar al enfermo? Cuando alguien va a estar en una crisis, ya sea emocional, una crisis financiera, cuando la persona cree que no hay salida, no hay esperanza, muchos de ellos quieren quitarse la vida. ¿Qué usted le va a decir? Cuando estén en medio de una violencia, de una violación, ¿qué usted le va a decir? Cuando estén en medio de un duelo, de un estrés extremo, cuando la persona ya esté somatizando en el cuerpo o tal vez hospitalizada, ¿qué usted le va a decir? Entonces es necesario la compasión como base del acompañamiento pastoral. Sin la compasión, la intervención sería algo mecánico, robótico. Hay mucha gente que lo hace así. Ni siquiera se le ve en su rostro que sienta ese dolor realmente, desprenderse por aquel necesitado, aquel que está en un dolor. No, no hace, ni siquiera le hablan a la persona. Entonces, realmente la presencia se convierte en un canal de consuelo. Hágase presente, sienta. La palabra dice que debemos de llorar con los que lloran y debemos de reír con los que ríen. Debemos estar en un mismo sentir, unánimes, en un mismo espíritu. Esa es la verdadera voluntad del Padre. Vayamos al libro de Colosenses 3:12 y espero que usted esté parando este video para que usted vaya a las escrituras. No me deje a mí hablando sola. Vaya usted y confirme todo lo que aquí se está afirmando. Todo lo que aquí vamos a hablar va a ser directo con la palabra. Aquí no hablamos por decir ni inventamos nada. Vaya a la palabra y confirme lo que yo le estoy afirmando.
En el libro de Colosenses 3:12 dice, vestidos de entrañable misericordia. Esto implica una actitud interna permanente, no solo es un acto ocasional. Esto no se mueve en la emoción, porque usted sintió, oye, ay, me dolió que lo que le pasó a la vecina, que mira, que el esposo le dio un infarto y era el único que traía el dinero a la casa, y ya no, que eso esté en usted permanente, esa relación que uno tiene con el Señor, todo el tiempo, en esa actitud, el Espíritu Santo, en esa comunión de la oración, el Espíritu Santo lo va a sensibilizar a usted que cuando usted vea esas situaciones así, usted inmediatamente, usted va a tener esa actitud de ayuda, esa actitud de acción hacia el prójimo. Entonces, es necesario tener esa actitud interna permanente y no por emoción. La compasión y la dignidad humana. Desde esa perspectiva, la compasión reconoce el valor de otro, incluso cuando está en su peor momento. Vayamos al libro de Lucas, capítulo 10, versículo 33 al 34. Aquí vemos la parábola del sembrador. ¿Cuántos de nosotros, la parábola del buen samaritano? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado, hemos leído, hemos predicado la parábola del buen samaritano? ¿Qué fue lo que ahí ocurrió? Pasó un levita, pasó un sacerdote. Supuestamente ellos tienen compasión. Pero ¿qué pasó con el samaritano? Hizo la diferencia. Por eso yo te invito a ti hoy, amado amigo, capellán, aspirante a la capellanía. La compasión es algo que tiene que fluir dentro de ti. Y esto es lo que nos hace ser diferente al resto de las personas. ¿Él qué hizo? Él vio al herido, se acercó, lo cuidó, invirtió su tiempo y también sus recursos. Mire, hay algo que está pasando hoy en día y está pasando hace mucho tiempo. Hay muchos que se dicen llamar temerosos de Dios, dicen que aman al prójimo y todo, y que practican la misericordia y que practican la compasión, pero al momento del momento oran por ellos, los despiden y no les importó qué pasó con ellos, si Dios respondió, no saben qué va a pasar. Pero a veces es necesario, mira, si tú tienes los recursos para ayudar a alguien, hazlo. Si te toca meterte la mano en el bolsillo para ayudar a la persona económicamente, hazlo. Si tienes algo de comer para que esa persona coma, dáselo. El Señor dice, lo repetí ahorita, porque tuve hambre y me diste de comer. Es necesario que esa palabra sea viva en nuestras vidas. Entonces, sería en vano el trabajo de un capellán. Cuando hablamos de la parábola del buen samaritano, aquí vemos los fundamentos realmente, los vemos más claritos, los fundamentos del capellán. Ver, acercarse y actuar. Hermoso. Todo el que practica esto es hermoso. Está practicando la compasión. Entonces la compasión es uno de los fundamentos más profundos y esenciales del ministerio del capellán. Sin compasión, la capellanía se vuelve solamente puras normas, puros reglamentos institucionales. Pero si de verdad hay compasión, esto se convierte en un verdadero ministerio de presencia y de restauración. Aquí lo desarrollo en forma clara y con base bíblica. Voy a leer para ustedes. En el libro de Santiago 2, versículo 15 al 18 dice, si algún hermano o hermana de la iglesia no tiene ropa ni comida y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada le sirve que tú le digas que te vaya bien. Abrígate y come, que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno. Pregunta a él, y yo te demostraré que soy fiel a Dios por Dice aquí que te llenes. Lo mismo pasa con la fidelidad de Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. A los que dicen que son fieles a Dios, pero no hacen lo bueno, yo les podría decir, tú dices que eres fiel a Dios y yo hago lo que es bueno. Demuéstrame que Dios
que tú haces el bien y entonces yo te demuestro que soy fiel a Dios. Bueno, aquí me enredé un poco, pero ustedes en sus casas vayan al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 15 al 18 y mediten en esta palabra. Es necesario que nosotros no pasemos desapercibidos las necesidades de nuestros hermanos en las congregaciones, porque entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿dónde está, dice Santiago, dónde está la verdadera religión? ¿Dónde está la verdadera religión? Y más adelante él dice, visiten a las viudas, vayan y guarden y cuiden a los huérfanos. Es el que quiera hacer una verdadera religión, hágalo de esa forma. Entonces, bueno, vayamos al segundo fundamento, que es el servicio. ¿Qué es el servicio? Es la acción de brindar apoyo, asistencia o realizar un trabajo para satisfacer las necesidades de otras personas. Servir es la esencia, es una forma de influenciar, mis amados hermanos. Es una manifestación práctica del amor de Dios. Usted y yo somos las manos para llegar a quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad. ¿Usted desea ser capellán? Tenga presente el servicio, que el servicio es el principal distintivo del capellán. Téngalo bien en cuenta. El servicio es el principal distintivo del capellán o de los seguidores de Cristo. Realmente es un fundamento de nuestro ministerio. Es la forma más sencilla en evidenciar que somos sus seguidores. Bueno, en esta antesala de este proceso formativo, le invitamos para que con la ayuda de la palabra de Dios, usted estudie en detalle los principios que deben animar a su desenvolvimiento para el servicio a su prójimo. Vamos a ver unos principios en el servicio. Vamos a ver 7 principios. El primero es la dependencia a Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos del 5 al 6, dice así, leo para ustedes. Fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mire, esto no es solamente cuando el capellán se basa en su experiencia o en su propio criterio, sino hay que buscar la dirección de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque hay mucha gente que cree que tiene toda la experiencia, tienen años de estar en la capellanía, tienen años de estar sirviendo, se saben la palabra, han ido a instituto bíblico, han hecho todos los cursos, han estado en las mejores reuniones eclesiásticas de su vida. Pero no podemos confiarnos en todo eso. ¿Sabes por qué? Porque el capellán debe de buscar la dirección de Dios. Nosotros nos podemos equivocar. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus caminos son caminos de muerte. No podemos gloriarnos en nuestra propia opinión, no puede ser. Siempre tenemos que depender de Dios. Un segundo principio es atender a los más vulnerables. En Santiago 1:27, como leí anteriormente, la religión pura y sin mácula delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. La verdadera espiritualidad, amado capellán, vamos a hablar claro, se demuestra atendiendo a quienes están en desventaja y sufrimiento, definitivamente. Porque ¿qué hago yo haciéndole bien al que bien me hace? En cambio, si yo veo a alguien que está necesitado, pero como no ha hecho nada por mí, a mí no me importa él, yo no voy a hacer nada. No, esa no es la manera de pensar. La manera de pensar es, haz el bien, como dice el dicho del mundo, y no mires a quién. Dice la palabra que es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Dice que aquel que más tiene, más Dios le va a demandar. Y el que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. No dejes que lo poco que tienes se te sea quitado, sino que da para que Dios te vuelva a dar más. En Proverbios 31, del 8 al 9, leo para ustedes. Dice, abre tu boca por el mudo en el juicio de los desvalidos. Y esto me gusta mucho, porque
en la clase de derechos humanos, esto es lo que yo tomo por base. Dice, abre tu boca por el mudo. Es alguien que no puede hablar. Definitivamente no tiene ni el derecho y no tiene la manera, no tiene la oportunidad de abrir su boca para defender su derecho de alimento, de vivienda y de educación y no sé de cuántas otras cosas más. Entonces dice que en el juicio de todos los desvalidos, el capellán también actúa como defensor de la dignidad humana o de los derechos humanos, acompañándolo y orientándolo a quienes no tienen voz, voto o apoyo. En el libro de Lucas 4:18, leo para ustedes. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor, porque me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón. Jesús declara aquí su misión hacia los necesitados. Jesús no iba a los ricos. Realmente, mira, vamos a hablar bien. Jesús no iba a los ricos se le acercaban para tentarle con las preguntas, realmente. Pero él siempre fue al necesitado. Donde hay una necesidad, ahí está el Señor. Donde hay una necesidad, un sufrimiento, un dolor, una ausencia de algo, ahí está el Señor. Entonces, aquí el capellán debe seguir el modelo de Cristo. No podemos hacernos lo de la vista gorda. No podemos ignorar las necesidades de nuestro prójimo. Entonces, nosotros debemos de ayudar a toda esta gente, ya sean que estén heridos emocionalmente, espiritual o socialmente, pero debemos estar ahí. El tercer principio es amar a Dios y al prójimo, que dice Mateo 28 del 37 al 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús establece toda la ley en estos dos mandamientos. Entonces dice que para el capellán este principio no debe ser teórico, no te quedes en la teoría, no te quedes en que lo leíste y ahí cerraste la palabra y no importa, no, tienes que practicarlo. Tienes que practicarlo porque entonces no naciste para esto. Porque es que nosotros no vinimos aquí para que nos sirvieran, sino para servir. Entonces, aquí el capellán realmente debe de mantener un equilibrio y voy a hacer énfasis aquí. En esto voy a hacer énfasis aquí. Ya llevo 27 minutos, me he pasado el tiempo. Esto es un tema bastante profundo y es bastante largo, pero quiero decirle en este punto. Y leo algo para ustedes. Si ama a Dios, pero no muestra amor práctico, su ministerio se vuelve frío. Tiene que ir a la práctica. Si tú dices que amas a Dios, pero tú no practicas el amor de Dios, entonces tu capellanía o tu ministerio se vuelve frío. Pero si ayudas humanamente, pero sin fundamento espiritual, se pierde la profundidad pastoral. O sea que aquí estamos hablando de dos, vamos a decir aquí algo que nos desequilibra. Si decimos que amamos a Dios y no lo practicamos, y si tampoco hacemos la ayuda humanamente, entonces aquí no hay guía pastoral, no hay realmente un ministerio que sea devocional para que uno pueda amar a su prójimo. Entonces en Primera de Juan 4, versículos 20 y 21 dice, el que no ama a su hermano, tremendo, no puede amar a Dios. El amor de Dios se demuestra en el servicio al prójimo. Tenemos que ser equilibrados en esto. Y este es el versículo que nos equilibra a nosotros. Debemos amar a nuestros hermanos, a nuestros enemigos, dice el Señor. Ese es otro versículo. Entonces, otro principio es compartir con los más necesitados. En el libro de Hechos 20:35 dice, más bienaventurado es dar que recibir. Esto lo mencionaba ahorita. El capellán vive bajo el principio del servicio generoso. No sea duro, no sea duro. Ayude a su prójimo. Hay mucha necesidad. En estos tiempos todo está difícil y hay hermanos que no están trabajando. Preocúpese, llámelo, ¿por qué no lo vio el domingo en la congregación? ¿Qué está pasando con el hermano? No vi a su familia, no sabemos nada. Vaya, visítelo.
visítelo y mire para ver, no llegue con las manos vacías. Llévele algo, un presente, ore por él. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. En Hechos 20:35 leo para ustedes, más bienaventurado es dar que recibir. Dice, leo para ustedes, no solo comparte bienes materiales cuando es posible, sino también tiempo, atención, consuelo y esperanza. ¿Vio? Es necesario, vea, a veces usted con escuchar un problema de un hermano suyo, de un prójimo, de un vecino, de alguien que tiene una necesidad de que lo escuchen, usted está haciendo capellanía. A veces no tiene que decir nada y Dios toca el alma y después ya usted ora para cerrar. El libro de Proverbios 19:17 dice, al que Jehová presta, a Jehová, el que a Jehová presta, ¿cómo dice? A Jehová presta al que le da al pobre. El texto enseña que ayudar al necesitado es un acto de que Dios honra. Y la palabra dice que Dios honra ¿a qué? A quien le honran a él. Entonces, el capellán entiende que su servicio a los vulnerables es también un servicio al Señor. Entonces, yo pregunto, ¿quiénes son los más necesitados en el día de hoy? Siempre lo han sido, antes, hoy, y va a haber gente mañana necesitando. Entonces, aquí vamos a ver, en este tiempo, lo que nosotros hacemos. ¿Quiénes son los que están necesitando? Los enfermos que están hospitalizados, las personas que están privadas de libertad, las víctimas de violencia, familias que están en duelo, personal bajo estrés. Aquí pueden ser los militares, puede ser policial, puede ser gente que trabaja en emergencia. Están personas que tienen crisis emocionales. Ni siquiera se trata de financiero, es algo emocional. La necesidad no siempre es económica, muchas veces es espiritual o es emocional. Prosigo con el quinto principio, amar con hechos. En primera de Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor pastoral no se limita a consejo y discurso, eso es necesario, sí, pero se demuestra con presencia, no con ausencia, porque podemos dar un sermón, pero chao que te fui, que te vi. O sea, no me importa tu problema. No, tenemos que estar presentes en la situación de nuestro hermano o de nuestro prójimo. Cuando se demuestra con la presencia, la ayuda práctica y el acompañamiento, el servicio va a ser real. No va a ser de boca, va a ser real. Seguimos con Mateo 25:40, cuando dicen, ¿cuánto hiciste esto a mis hermanos más pequeños? A mí me lo hiciste, dice el Señor. En Gálatas 6:9-10 dice, hagamos el bien a todos. O sea, el capellán mantiene una actitud verdaderamente constante. Nosotros no vamos a ir improvisados. Esto es algo que tiene que mantener una constancia totalmente. Realmente esto es como un espíritu. Yo veo aquí que eso es un espíritu que permanece en nosotros, el hacer el bien a todos. Entonces, tener compasión, ya lo leímos, Salmo 103, como el Padre se compadece de los hijos, así Dios se compadece de los que le tememos. Dios es compasivo, Dios es muy compasivo. Así que si Dios nos cuida a nosotros, nosotros también debemos de hacer lo mismo con nuestro prójimo. Entonces, también es que tener las marcas de un servidor. ¿Cuáles son las marcas de un servidor? ¿Cuáles son las marcas de un servidor? La humildad, la compasión, la disponibilidad, el amor práctico, la fidelidad y el espíritu de sacrificio. Definitivamente debemos de tener esas cualidades, debemos de tener esas marcas que son las de un servidor. El capellán no está llamado a ejercer poder, olvídese de eso. Nosotros no vamos a imponerle nada a nadie, sino que nosotros reflejamos solamente el carácter de Cristo. Las marcas de nosotros no son los títulos, ni son los uniformes que cargamos. Son las actitudes visibles del servicio. Si usted tiene esas actitudes, si usted tiene esas marcas del servicio, no hablemos más. Usted tiene ese espíritu de compasión y de servicio. Vayamos al tercer punto, que es el compromiso. Pero, ¿qué es el compromiso? El compromiso es una de las piedras angulares del ministerio del capellán. Qué bonito. Piedra angular del ministerio del capellán. No es solo estar presente,
sino ser fiel, constante y responsable en su llamado espiritual y pastoral. Yo lo voy a dejar aquí porque ya han pasado 34 minutos, me pasé del tiempo. En la próxima clase seguiremos con el compromiso, que hay compromiso con Dios, compromiso con su ministerio, compromiso con los más vulnerables, compromisos de ética y confidencialidad también, compromiso con su mismo testimonio. Y bueno, de aquí seguiremos con los requisitos del capellán. Entonces, vamos a orar. Padre y Dios de gloria, de poder y de majestad, te doy gracias, Señor, te bendigo en esta hora, Señor, porque a ti te plació, Señor, en esta hora hablar de esto y me has puesto, Señor, estas palabras, esta capacitación de fundamentos, Señor, porque es que debemos de tener fundamentos, Señor, de compasión por las almas, del servicio, Señor, y del compromiso que debemos tener como capellanes, Señor. Que esto no nos falte nunca, que esto sea, Señor, el distintivo especial de nuestro servicio hacia la humanidad, hacia la comunidad, Señor, y hacia ti como tus hijos, Padre amado. En el nombre de Jesús, te pido por todos aquellos que están ahora mismo, Señor, en esta clase, en esta capacitación. Señor, que responda a todos los interrogantes, que les hables a través de estas citas bíblicas, que es tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy las gracias, te bendigo, Señor, y te doy gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Te espero en la próxima clase y bueno, estudia, escudriña y no tragues nunca entero. Yo siempre lo digo. Nunca creamos todo y a todo no le digamos amén. Pero ahí están las bases bíblicas en las cuales te puedes apoyar y puedes entonces tener mayor entendimiento de lo que es el fundamento de un capellán. Dios te bendiga, Dios te guarde.